Eh, Buen día tengan todos los presentes. En realidad solo Alejandra está siguiendo por el momento esta presentación. Bueno, la clase de hoy la vamos a dedicar a comentar criterios para la revisión de un working paper. Entonces, para el efecto, he preparado un documento que lo voy a poner en el sitio del grupo una vez que concluya la exposición. Bien, entonces ya ven ustedes que el título es como lo he anunciado y, y todos ustedes ya son de una u otra manera familiares con la estructura de un working paper, ¿no es cierto? Y ya saben ustedes que lo primero que se tiene es un título y aquí he puesto un comentario corto, breve. Eh, Me parece importante señalar esto porque existe una suerte de tradición en la publicación del material de las universidades en el cual los títulos son bastante extensos en el sentido que cubren más de una línea, en la ocasión dos, tres y hasta cuatro líneas, donde se pone una cantidad extraordinaria de información. Entonces, frente a esa práctica, eh, lo que parece conveniente, siguiendo la tradición de las publicaciones internacionales en los periódicos científicos, es un título breve. Ahora, eh, como también ustedes son familiares con, no solo con el working paper, sino con la hoja de ruta que constituye el perfil de la investigación que soporta el working paper. Entonces ya ven que en la hoja de ruta tenemos unos 4 elementos constitutivos que son el título, el objetivo general y la hipótesis, en realidad 3, ¿no es cierto? Olvidándonos de los objetivos específicos. Entonces, el título, el objetivo general y la hipótesis no son nada más que 3 maneras diferentes de decir prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan en particular en la hipótesis no es otra cosa que una relación de causalidad del tipo P, entonces Q. Entonces esa relación de causalidad que también aparece en el objetivo general debiera también aparecer en el título. Entonces el autor del working paper tiene que darse maneras para expresar de alguna manera los elementos constitutivos de la relación de causalidad en el título, ¿no? Ahora, yo revisando la literatura he encontrado, como les digo, algo que parece evidente y es que mientras más económico el título, al extremo de que hay títulos de artículos científicos que apenas tienen una palabra, después obviamente dos palabras y así, a ese extremo, digamos, de ser tan reducidos, ¿no? Entonces ya se darán cuenta para poner un título tan corto, eh, demanda pues el poder encontrar un título así tan corto, demanda un profundo proceso de reflexión y de elección y de selección. Así que en ese entendido, un título largo, no, pues un título largo, digamos ahí uno no necesita prácticamente ni siquiera ponerse a reflexionar, sino simplemente a medida que le van apareciendo las ideas las va escribiendo. Mientras que por el contrario, un título breve, no, pues demanda mucho tiempo de reflexión hasta escoger aquello que parece la mejor opción. Entonces, un tema importante a tener en cuenta en el momento de elegir el título es de que a la hora actual la producción científica es una producción relativamente masiva. Se publican muchos artículos. Entonces, de ahí surge la necesidad de que el título eh, incorpore un elemento fundamental de diferenciación, de manera que cuando el lector se pone a revisar, digamos, en las publicaciones, ahora que con el advenimiento del Internet es tan fácil cargar una cantidad extraordinaria de información, el título tiene que contener un elemento que llame la atención de la persona que está
en proceso, digamos, de revisar, que le llame la atención, remitiéndole, digamos, preferencialmente a la lectura del artículo. Bueno, entonces, en síntesis, para quienes tienen el encargo de revisar el working paper, estamos hablando, digamos, de los jurados en el tema de las tesis de grado, ¿no? Sean de licenciatura, de maestría o de doctorado. Pero también estamos hablando de los editores de las revistas científicas, ¿no? Entonces, lo que deben tener en cuenta el momento de juzgar el título para emitir eventualmente recomendaciones a los autores es esto que les digo: en primer lugar, la brevedad; en segundo lugar, en la medida de lo posible, que tenga una referencia a la relación causalidad central, ¿no es cierto?, que se desarrolla en el paper; y después el tema de la originalidad. Bueno, dicho eso, paso al segundo punto, que es el abstract. Entonces, el abstract o resumen, que nosotros lo presentamos, ¿no es cierto?, en castellano con ese título, es lo que viene a continuación. Bueno, digamos, en el encabezado, además del título, viene el nombre del autor, su filiación, su adscripción institucional y dos fechas. La fecha de recepción, digamos, en el caso de las revistas científicas, la fecha en la cual el paper ha sido enviado por el autor y en consecuencia recibido por el editor. Esa fecha tiene que figurar, y tiene que figurar una segunda fecha, que es la fecha en la cual los editores y el editor mismo han tomado la decisión de aceptar para publicación. Entonces, esas dos fechas es importante que figuren en el encabezado del paper, ¿de acuerdo? Y todo eso es el encabezado que viene antes del abstract. Entonces, en el resumen, y ahora hay un tema importante, es que en este afán de indexar las revistas, es decir, de tomar las previsiones para que los artículos publicados en una revista figuren en bases de datos, ¿no es cierto?, en bases de datos a las cuales tienen acceso una cantidad extraordinaria de lectores. Entonces, para lograr eso, que es un hecho muy importante, el acceso a las bases de datos, entonces, un requisito es que el resumen sea publicado en inglés. Por eso es que de entrada le ponemos con ese título de abstract, ¿ok? Pero en nuestro caso, como nosotros nos dirigimos prioritariamente a un público cuya lengua materna es el castellano, el español, ¿no?, conocido internacionalmente como el español, entonces publicamos el resumen en castellano. Pero, vuelvo a reiterar, tiene que venir también a continuación su traducción en inglés. Y esto también, si el working paper, digamos, hace parte de una tesis de grado, entonces también eso ya se ha incorporado la necesidad de que el resumen venga traducido en un abstract. Bueno, dicho eso, ahora el abstract es muy importante, ¿no?, que contenga no más de 10 líneas, ¿de acuerdo? Entonces, eso he contado, 10 líneas son más o menos 250 palabras. Ahora, ¿qué es lo que hay que decir en el abstract? De lo que ustedes pueden consultar en los periódicos científicos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se presenta en un espacio relativamente pequeño, ¿no? Lo que se presenta en primer lugar es la afiliación de la investigación. Es decir, una investigación siempre tiene un antecedente. Entonces es importante el establecer ese antecedente, porque de esa manera se establece una situación de contexto. Se sitúa el artículo en el contexto, digamos, en el cual ha sido escrito. Y la mejor manera de construir ese contexto es poner la afiliación, es decir, cuáles son los antecedentes de manera breve de la problemática que se está tratando. Y simultáneamente, digamos, con esa afiliación, tiene que subrayarse la importancia de la contribución del autor, es decir, qué de novedoso ha añadido, ¿de acuerdo? Ahora, otro tema que es importante poner es la principal relación de causalidad que se ha establecido, ¿de acuerdo? Y como en la especificidad del trabajo que nosotros hacemos es un trabajo
elaborado a partir de una base cuantitativa. Entonces es importante poner el tipo de modelo que se está utilizando para poner en evidencia, para poner de manifiesto la relación de causalidad y en consecuencia algunos datos sobre las características de la base empírica, ¿de acuerdo? El origen, el tamaño de la base empírica utilizada. Y finalmente, una suerte de conclusiones sobre la contribución que está haciendo el autor con el paper que está presentando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso es respecto al abstract. Y después del abstract, ¿qué es lo que viene? Las palabras clave, que en inglés son las keywords, ¿ok? Y aquí, bueno, lo que parece ser una sana práctica es de que estas palabras claves no deben ser más de 5, yo pienso, ¿no? Bueno, digamos, poner como un orden de magnitud, como un valor de referencia. Y conviene que estas palabras estén escritas en orden alfabético para que haya un orden, ¿cierto? Y una secuencia. Bueno, las palabras claves son importantes porque estas palabras después sirven para, eh, para el uso que hacen las personas que buscan información, ¿no es cierto? Que buscan información. Entonces, estas palabras permiten crear categorías de pertenencia, digamos, del artículo, ¿no es cierto? Entonces, prioritariamente, en los grupos que señalan las palabras, por ejemplo, si ustedes ponen series temporales, entonces, independientemente del tema que trate el artículo, en todo lo que, en todos, digamos, los papers en los que se haya tratado la estadística de las series temporales, lo van a incluir, ¿no? Bueno, eso entonces, de esa manera, con las palabras clave, concluimos el tratamiento de las palabras clave, por tanto, del abstract, ¿no? Después, bien, ¿qué viene en cuarto lugar? A, B, C, D, la introducción. O sea que claramente el paper tiene que tener una introducción. Y para poder juzgar, porque ya ven, de eso se trata, ¿no? Se trata de tener criterios para hacer una valoración del working paper. Entonces, la pregunta que se tiene que plantear el editor que está revisando o el jurado, digamos, de una tesis es: proporciona una visión de contexto sobre la problemática abordada en el working paper y su importancia, ¿de acuerdo? Entonces, esta temática, la introducción, digamos, es una sección del working paper en la que aquello que ya se había empezado a construir en el abstract de manera pero extraordinariamente breve, entonces aquí sí se tiene lugar para construir una auténtica visión de contexto, ¿de acuerdo? Y como hemos señalado, en esta visión de contexto juega un lugar muy importante, digamos, la afiliación de la investigación, pero sin embargo, me estoy adelantando al siguiente punto, donde directamente ya se trata los antecedentes de manera rigurosa, ¿de acuerdo? Entonces, en este tema de la introducción, les voy a poner un ejemplo para que no nos quedemos nada más que en el ámbito de las cosas abstractas. El último paper que he escrito trataba sobre el COVID, ¿no es cierto? Pero no solamente sobre el COVID, porque el COVID, ya ven ustedes, tiene muchas aristas de aproximación, ¿no? Sino concretamente sobre el modelo SIR, ¿ok? El célebre modelo que es utilizado para poder hacer pronósticos sobre la difusión de la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese entendido, lo relativo, lo referido, digamos, al modelo SIR específicamente, ya va a aparecer en antecedentes, como lo voy a explicar, ¿no? Pero ¿qué va a aparecer en introducción? Una visión de contexto, poniendo los orígenes del COVID, cómo ha aparecido, digamos, ¿no es cierto? En qué mes, ya ven ustedes que a principios del año 2020, si mal no recuerdo, ya, bueno, se ha empezado a hablar, pero en rigor de verdad a fines del año 2019, en noviembre, octubre,
ya había, digamos, señales y en un lugar específico, en la provincia de Wuhan de la China, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que desarrollarlas en la introducción, señalando cómo ha aparecido la enfermedad, cómo después se ha ido difundiendo en los países donde ha aparecido, digamos, con mayor virulencia y en primer lugar o en segundo lugar, el caso de Italia, por ejemplo, ¿no? Donde la población de adultos mayores en particular ha sufrido, ha recibido de frente, digamos, el embate de tan tremenda enfermedad, ¿no? Entonces, ese tipo de datos de contexto a lo que después es el modelo CIR, se presenta en la introducción, ¿de acuerdo? Y también otro tema importante que me ha parecido poner era no solamente cómo se ha difundido la enfermedad hasta llegar, digamos, a Bolivia. El primer caso que se presentó, ya ven ustedes, el 11 de marzo, cuando llegó un pasajero proveniente de España, ¿no? En todo caso, el primer caso identificado. Bueno, entonces, otra cosa es las respuestas diferenciadas que han ido dando los países, ¿no es cierto? La China, los Estados Unidos, los países europeos, Italia, con diferentes políticas de confinamiento riguroso, en unos casos, ¿no es cierto? En otros casos, una política de control, digamos, masivo, mediante las pruebas, para saber quién tiene el COVID y quién no, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo eso viene en la parte de la introducción. Bien, y de esa manera, ya ven ustedes, van a valorar ustedes si lo que el autor ha escrito proporciona lo que se quiere, una visión de contexto de la problemática abordada en el working paper y de su importancia. Todo este tiempo que nosotros hemos trabajado intensivamente en la investigación, todas las personas que acceden regularmente, digamos, a este seminario, saben lo que hemos hecho. En todos los working papers, siempre en la introducción hemos construido una situación histórica de desarrollo, ¿ok? Porque no hay como la historia y cómo los eventos se han ido sucediendo, ¿no es cierto?, para poder explicar, entender el lugar en el que actualmente nos encontramos, en la problemática de lo que se trate, ¿no? Por ejemplo, si el paper trata el problema de la producción del cacao, ¿no? De la cadena, de la banda sin fin en la cual se produce el cacao en los diversos formatos, ¿no es cierto? Y los problemas específicos que aborda el paper, ¿no? Pero siendo así que el cacao es el elemento, digamos, que el hilo conductor del trabajo, entonces pues es conveniente darle al lector en la introducción un panorama del cacao, ¿no es cierto? ¿Dónde ha sido domesticado? Y eso todos ustedes lo saben, ¿no? En Mesoamérica, ¿no? De ahí viene el nombre chocolate, que es un nombre de una lengua mesoamericana, típicamente el náhuatl o cualquiera de esas lenguas originarias de los habitantes, ¿no es cierto?, que poblaban antes de la llegada de los adelantados, estos países mesoamericanos. Entonces, eso es importante poner de manifiesto, como el chocolate, digamos, era utilizado para fines ceremoniales, pero también tenía una gran difusión, de manera que se lo utilizaba como medio de cambio. Entonces, todas estas cosas que permiten construir una cultura incluso de contexto, es bien importante ponerlas en la introducción. Bueno, no me voy a extender, podría seguir, digamos, con los ejemplos, pero para ir aterrizando y que esto no quede nada más en una presentación meramente abstracta de cómo tienen, con qué ojos tienen que examinar ustedes eh, un working paper, ¿de acuerdo? Bueno, y pasamos al quinto punto, el punto de los antecedentes, ¿no? Y aquí lo que el editor asociado o el revisor, en cualquier circunstancia que se encuentre, la persona que está leyendo el working paper, en antecedentes tiene que preguntarse si existe una correspondencia entre el working paper y la revisión bibliográfica. Y aquí sí es digamos, una pregunta bien concreta que tiene que responder. ¿Ok? Entonces, en mi caso, en el caso que les hablo del working paper sobre el COVID, entonces, obviamente, pues yo tenía que poner, digamos, de qué manera me llegué a enterar de la existencia del modelo CIR, ¿no? Y aquí
es bien importante digamos, explicar lo que es el estándar internacional, ¿no? El estándar internacional. Bueno, en el estándar internacional, los investigadores, digamos, sean estudiantes o ya tengan un nivel mayor, digamos, como del tipo maître d'enseignement de recherche, digamos, en la Universidad de Ginebra, ¿no es cierto? Directamente sea un profesor asociado, un profesor ordinario, es decir, toda la gente que pertenece al estamento universitario, ¿no es cierto? Entonces pues se beneficia del acceso a una cantidad extraordinaria de literatura científica, ¿de acuerdo? No tiene que preocuparse en adquirir los artículos. ¿Por qué? Porque desde el momento que está inscrito en una de estas grandes universidades, tiene automáticamente acceso a las bibliotecas. Y estas bibliotecas pueden ser bibliotecas en la cual consultar físicamente los textos que están ahí, digamos, a disposición del lector, ¿no es cierto? Él siempre está ahí en los estantes el último número de las revistas que son de interés según el ramo al que pertenezca el investigador. Entonces el investigador, sin hacerse mayor problema, se pone de pie, agarra la revista, se sienta en un escritorio y se pone a mirar qué se ha publicado, digamos, lo último, ¿de acuerdo? Y después, si las referencias le remiten a, a otros working papers que no han sido publicados en esa revista, pues le pide permiso al bibliotecario para ver lo que se llama el compact, es decir, los estantes en los cuales se tienen los archivos. Bueno, todo eso. Así que digamos, un mundo en el cual el investigador se encuentra pues como pez en el agua y puede ahí manejarse muy bien en lo que ha decidido hacer. Adicionalmente ahora, con el desarrollo del Internet, ¿no es cierto? Hay las bibliotecas virtuales, que igual son pagantes. Eso no, el hecho de que sean virtuales no significa que uno tiene acceso libre. Eso no existe, no existe. Existirá, digamos así, como una fracción infinitesimal de lo que se publica. Pero lo que se publica en los periódicos científicos de renombre, hay que pagar si se quiere tener acceso. Y las grandes universidades, no, pues ellos pagan montos relativamente importantes para que todas las personas adscritas a esa institución tengan acceso a los periódicos. Bueno, ese es el mundo ideal, digamos, ese es el paraíso terrenal que yo les describo a ustedes. Lamentablemente nosotros, habitantes de un país como Bolivia, ¿no es cierto?, y que ni siquiera estamos adscritos como personal de planta, como profesores de planta a ninguna universidad, ya se darán cuenta en la situación de desamparo en la que nos encontramos. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? ¿Cómo yo me enteré, digamos, del modelo CIR? Por medio del YouTube, al cual tengo acceso gratuito. Entonces, en el YouTube me di cuenta que esta pandemia alcanzó dimensiones de tal magnitud que no, pues era el tema, digamos, y cargaban vídeos sobre el COVID. Y ahí de pronto veo, ¿no es cierto?, que había un vídeo y veo ecuaciones. Bueno, como nosotros tenemos familiaridad con las ecuaciones diferenciales, entonces, yo de pronto ahí me pongo a mirar y no solo había un vídeo, había como 10, 20, 50 vídeos en los cuales los internautas tenían interés en explicar el modelo CIR, ¿se dan cuenta? Porque es el estándar para el estudio de las epidemias. Entonces, yo no me enteré de la existencia del modelo CIR a través de un journal, que es el estándar, como les digo. Me enteré a partir del YouTube. Pero eso no quita, pues no quita, ¿no es cierto? Como yo le hago a las ecuaciones diferenciales, entonces, sobre la marcha de los eventos, ahí yo lo congelaba, tomaba notas, anoté las ecuaciones y después me puse a mirar si tenía consistencia, entré al Google, le puse, digamos, ya las referencias y poco a poco fui encontrando material así, hasta que terminé dando con el artículo original que había sido publicado hace como 93 años, creo, ¿no? Bueno, entonces, así es como nosotros, digamos, investigadores que residimos en un país como Bolivia, ¿no es cierto? Así es como tenemos que hacer para poder, ¿no es cierto?, no cumplir con un requisito, sino construir el working paper como se debe, ¿no es cierto? Porque resulta que yo no estaba inventando el modelo CIR, lo que yo estaba pensando hacer era ver si el modelo tal cual lo podía utilizar para pronóstico, pero en realidad después me di cuenta que yo podía añadir una ecuación de mi propia invención para así hacer una auténtica contribución, digamos, a la ciencia, que es lo que finalmente hice. Y si ustedes tienen interés en ver el modelo,
está aquí en el sitio en el que subimos del canal de YouTube, ¿no? Y ustedes pueden consultar. Muy poca gente lo ha visto, porque ya ustedes que el YouTube cuenta. Creo que en total lo han visto como 30 personas. Fíjense ustedes que ya hasta 3 años el modelo COVID que yo escribí y apenas 30 personas lo han visto. No hay absolutamente ningún interés, ni siquiera por el grupo que ustedes conforman, que son por lo menos de 40, 50 personas, ¿no? Entonces, como de eso estamos hablando, entonces yo les remito para que lo vean y vean cómo funciona este último working paper que yo trabajé, ¿ok? Y vean cómo he desarrollado esta sección de antecedentes, poniendo clara y específicamente qué es lo que había hecho el autor del modelo SIR, cuáles eran sus 3 ecuaciones, de acuerdo a cómo estaban interrelacionadas, y ahí se acabó la parte de antecedentes. Bueno, entonces después viene el tema de la base de datos, como ustedes ven, el punto F, base de datos con un número 1, porque después viene base de datos con número 2. Ok. Y entonces aquí el editor no es cierto que está a cargo de la evaluación de este working paper, o el caso del profesor universitario o el jurado de tesis que está evaluando el trabajo de investigación. Entonces se tiene que fijar en el tipo, en todo caso, de working papers que nosotros trabajamos, ¿ok? Entonces se tiene que fijar. Me acaban de mandar el anuncio que ya solo nos queda 10 minutos. Entonces, claramente no vamos a poder cubrir todos los puntos, tal cual yo ya me lo había imaginado, ¿no? Que son bastantes. Entonces vamos hasta el punto U. Y yo de entrada había pensado de que este documento, que es relativamente breve, me iba a tomar 2, incluso 3 sesiones. Así que alístense para el próximo sábado, incluso el subsiguiente, el seguir con la presentación de todos y cada uno de estos puntos. Me parece importante hacerlo, puesto que ya ven ustedes que están permanentemente en esto como revisor, pero incluso aquellos que están en el caso de construir sus working papers, de escribir, ¿no? Los puntos que tienen que tener presente, porque después esos son los puntos que van a ser sometidos a evaluación, con la intención obviamente de asegurar que el working paper sea un trabajo que esté en el estándar internacional, es decir, de fácil lectura para cualquier persona que tenga una mínima cultura universitaria, que transmita claramente las ideas, que sea una auténtica contribución al conocimiento, es decir, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, como el tema de la base de datos, ya ven ustedes, es bastante amplio, nos vamos a quedar aquí en el punto F y vamos a ponernos a desarrollar a partir del próximo sábado en este lugar. Entonces, sin mayor trámite, voy a parar la grabación, ¿ok?